En este video vamos a hablar acerca de lo que es el Streptococcus pneumoniae. Gracias por estar en un video más de nuestro canal y te invitamos a suscribirte. Este neumococo es la principal causa de neumonía bacteriana y meningitis, especialmente en infantes, ancianos e individuos inmunocomprometidos. Es el agente etiológico más importante de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos, con significativa mortalidad y morbilidad alrededor del mundo. También puede causar otitis media, septicemia, artritis, osteomielitis, endocarditis, endoftalmitis, abscesos y sinusitis. A pesar de su importancia como patógeno, poco se conoce de su patofisiología. Aquí podemos ver lo que es las grandes causas de esta bacteria, donde está la otitis media, seguida está la neumonía, la sepsis y la meningitis. El efecto del neumococo produce una meningitis neumocóxica, puede provocar secuelas. En Argentina afecta a 50.000, se presentan 50.000 casos de neumonía al año. También provoca 1.750 bacteremias y 200 meningitis en niños menores de 5 años. 25.000 son producidas por neumococo. También tiene graves consecuencias o secuelas graves como una sordera, un 40% que causa de otitis, un retardo mental, convulsiones y parálisis. El hábitat de este neumococo es un comensal de nasofaringe. Presenta diferentes serotipos que colonizan simultáneamente a individuos sanos. También en algunos animales. Coloniza desde temprana edad, alcanzando los valores máximos del 55% a los 3 años. La colonización es mayor en niños que en adultos. Dentro de los portadores, alrededor del 40% de la población. El índice de portación varía con la edad, dentro de los factores ambientales y la presencia de infecciones en el tracto respiratorio superior. Dentro de su taxonomía, que se clasificó en el 2005, se han encontrado diferentes serotipos o diferentes especies de este estreptococo o relacionados con este estreptococo. El Streptococcus pneumoniae es una bacteria gram positiva. Mide de 1,2 a 1,8 micrómetros de longitud y de 0,5 a 1 micrómetros de diámetro. Tiene una forma oval y un extremo lanceolados. Normalmente en forma de diplococo o pequeñas cadenas, no forma endosporas. Inmóvil. Es anaerobia facultativa con una catalasa negativa. Es sensible a optoquina. El crecimiento aerobio sobre agar sangre neumococo produce alfa-hemólisis. La importancia actual de esta bacteria histórica se basa en la preocupación creciente de las autoridades sanitarias y de la sociedad en general por el aumento de apariciones de enfermedades causadas por neumococo, los resistentes a los antibióticos. Dentro de las características son células gram positivas, células lanceoladas, usualmente como pares, se encuentran en diplococos, alfa-hemólisis, la cápsula de polisacáridos de 92 serotipos, no esporulados, es inmóvil, carecen de catalasa, fermentan glucosa. La pared celular es característica por sus peptidoglicanos y ácidos teicoicos. Aquí miramos lo que son las características, ya observando y dentro de la medición de lo que es esta bacteria. Es nutricionalmente exigente en cultivos de agar sangre, es alfa-hemolítico aeróbicamente, presenta colonias lisas, brillantes, con forma de cúpula, requiere de 5% de CO2, el pH óptimo es de 7,4 a 7,8, es anaerobio facultativo, sensible a los productos de metabolismo frágiles a sus enzimas autolíticas, sensible a sales biliares como el desoxicolato sódico, ya que induce la lisis de la bacteria tras desestabilizar la membrana. Los cultivos viejos colapsan en el centro de la colonia, que se le conoce como una depresión. Aquí miramos un diplococo lanceolado y lo que son las colonias alfa-hemolíticas brillantes. Las colonias se lisan en el centro produciendo una depresión.
pueden llegar a desaparecer, tienen apariencia de un cráter. Esto es consecuencia de la susceptibilidad a las enzimas autolíticas y peróxido producido durante el crecimiento. Dentro de la colonización se une a las células nasofaringeas humanas por las proteínas de unión de la superficie con los receptores de las células epiteliales. Coloniza nasofaringe y se aísla entre el 5 a 10% de los adultos sanos y el 20 a 40% de los niños. El neumococo produce una serie de factores de virulencia que le permiten a la bacteria diseminarse. Dentro de su presentación está a nivel colonizante y cuando es infeccioso. Aquí miramos cuando se aísla un 5 a 10% de los adultos sanos, del 20 al 40% de los niños a nivel de la nasofaringe, que es donde coloniza, que puede persistir de 2 a 4 semanas o hasta 6 meses. Bueno, aquí más adelante vamos a ir explicando los factores de virulencia. Aquí miramos lo que es una progresión de la colonización nasal en un modelo experimental murino que muestra cómo la infección progresa desde 30 minutos a los 14 días. La bacteria, en este caso en color rojo, destacada con antisueros específicos. Respecto a este organismo quedan cuestiones sin resolver que incluyen el mecanismo de pasar de organismo colonizador a invasor, el mecanismo de translocación a través de las barreras sangre-cerebro para causar meningitis y diferencia entre el comportamiento bacteriano durante las diversas enfermedades. Las situaciones frecuentes que predisponen a la infección neumocóxica está el enfriamiento brusco, lactancia, envejecimiento, desnutrición, infección por VIH, gripe, otras infecciones respiratorias víricas, albergues, prisiones, guarderías. Incremento de inflamación aumenta la susceptibilidad de la enfermedad neumocóxica. El daño en las células es un requisito para la adhesión e invasión de esta bacteria. Aquí miramos lo que son las diferentes enfermedades, que el Streptococcus pneumoniae de una forma de invasión o portadores asintomáticos a nivel de la mucosa nasal, donde afecta tanto senos produciendo sinusitis, oído medio, que en este caso sería otitis, a nivel de pulmón, que puede causar una neumonía, y a nivel de sangre una bacteremia, sepsis, otras. También afecta las articulaciones produciendo artritis, el sistema nervioso central con una meningitis y a nivel pericardio que produce una pericarditis. La ultraestructura del Streptococcus pneumoniae, presenta una cápsula, una pared celular, proteínas de superficie y enzimas. Dentro de la cápsula es la estructura más externa y el más principal factor de virulencia del neumococo. Impide la fagocitosis. Son polisacáridos unidos a la superficie de la bacteria. Las cápsulas purificadas por sí solas no estimulan la respuesta inflamatoria, o sea, no es necesaria para la inflamación, pero sí para la infectividad. Existen variantes morfológicas de cepa de neumococo con diferentes capacidades de unión a las células de la nasofaringe, variantes o opacas transparentes. Las opacas presentan mayor cantidad de cápsula, menor contenido de ácido teicoico en la pared celular y su mayor virulencia se asocia a un incremento de la supervivencia en la sangre. Las variantes transparentes poseen menor cantidad de cápsula y mayor contenido de ácidos teicoicos, lo que aumenta su capacidad para colonizar la nasofaringe. Los tipos capsulares están el 7F, el 9V, el 14 y 23F. Pero especialmente lo que es el 3, 6B y 19F son virulentos en adultos. La producción de cápsulas se ve reprimida en contacto con células epiteliales. En el proceso de formación de biomoléculas de neumococo tienden a perder cápsula. Dentro de lo que es una experiencia para conocer el rol del polisacárido capsular en la virulencia es que presenta dos fenotipos rugosos, R y liso. Este último debido a la cápsula sobre la superficie celular. En 1928 Griffith encontró que las cepas R eran avirulentas para los ratones y que la S eran altamente mortales. Al calentar la cepa S no producen enfermedad, pero cuando se mezclan con bacterias vivas de fenotipo R se recuperan las bacterias fenotipo S y los ratones mueren. Las cepas R fueron transformadoras a S por el ADN presente en la suspensión calentada.
El fili. Fue recientemente reconocido el Streptococcus pneumoniae implicado en la virulencia, lo cual conduce a la posibilidad de usar este antígeno en una futura vacuna contra el neumococo. Este fili, o pili como se le conoce, codifica en un islet. No está universalmente distribuido en todas las especies. Fue recuperado de cepas invasivas, pero no es un factor de virulencia en estas infecciones. El hecho de variar la presencia al adquirirlo y perderlo traería pocos beneficios para el desarrollo de la vacuna. Aquí miramos lo que es una microfotografía electrónica de fili que se extiende de la superficie del Streptococcus pneumoniae. Dentro de sus características es que la colina se incorpora a la pared celular como fosforilcolina unida a los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Este esquema de glucopolímeros de Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Los glucopolímeros indican con cadenas de círculo. La diferencia en la composición de los mismos se indica con diferentes colores. La unión con el peptidoglicano se marca en un círculo gris oscuro. Los ácidos teicoicos y los lipoteicoicos poseen funciones fisiológicas: mantenimiento de la homeostasis de cationes, paso de iones, nutrientes, proteínas y antibióticos a través de la superficie bacteriana, formación de biomoléculas, control de susceptibilidad a péptidos antimicrobianos, regulación de la autólisis, unión de proteínas de superficie. Un constituyente muy característico de estos ácidos teicoicos y los lipoteicoicos de neumococo es la fosforilcolina. Tiene la capacidad de anclar la pared, una familia de proteínas que reconocen estas moléculas como ligandos y se conocen con el nombre de proteínas de unión a colina, CBPS. Se distinguen dos procesos principales en los que se implican la colina, uno puramente estructural y otro fisiológico. El modelo esquemático de la pared celular y proteínas de superficie. Observamos un componente de la pared celular, el fosforilcolina, el cual sujeta las proteínas de unión a colina mediante la unión no covalente a la pared celular. Lo que es la CBP incluye 4 enzimas hidrolíticas. Dentro de la pared celular es fundamental que los procesos de colonización, adherencia, inflamación e invasión bacteriana, constituidas por peptidoglicano, miorina y los ácidos teicoicos y lipoteicoicos asociados a ella a una estructura multilaminar con espesor entre 15 y 40 nanómetros. Tras la incorporación del peptidoglicano a la pared celular se produce una desacetilación de los azúcares. La desacetilación de los residuos constituye un mecanismo de virulencia a la bacteria, al hacerla resistente a la acción hidrolítica de las lisocimas del huésped. En neumococo, solo el 16% de los residuos N-acetilglusamina, pero el 90% de los ácidos N-acetilmurámico pertenecen acetilados. Aquí miramos un diagrama de la superficie de Streptococcus pneumoniae dentro de los factores de virulencia de membrana, pared celular y proteína unida a diferentes modos. Dentro de proteínas asociadas al peptidoglicano está la cápsula y ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Están unidos por diferentes uniones covalentes de naturaleza desconocida. En este esquema de la molécula de PSPA sobre la superficie de Streptococcus pneumoniae, la interacción de PSPA con ácidos teicoicos y la cápsula indican la alta electronegatividad de estas moléculas fuera de la célula. El PSPA activa el suplemento y une la lactoferrina. Dentro de las enzimas líticas, en neumococo los ácidos lipoteicoicos y teicoicos están muy involucrados en la actividad de las enzimas porque contienen colina en su estructura. Holter y Thomas mostraron que estos aminoalcoholes juegan un rol crucial en la fisiología de la pared celular. Es esencial para la actividad hidrolasa de la LGTA amilasa, con un 99% de la actividad lítica. La autolisina, enzima que degrada el peptidoglicano, es liberada por bilis desde la membrana celular y se une a colina del ácido lipoteicoico.
digiere a la pared celular produciendo la lisis. Neumococo se identifica por su solubilidad en bilis. Neumococo que crece en presencia de un análogo, etanolamina, que se incorpora en lugar de colina. La bacteria sufre cambios bioquímicos y fisiológicos y autolicina que no puede lisar la pared celular. La autolicina de Streptococcus pneumoniae, la LYTA, aquí miramos un modelo de activación de la LYTA donde se encuentran pequeñas cantidades de LYTA, mientras que se sintetiza la pared celular no puede realizar la actividad lítica. También en la fase estacionaria la síntesis de pared disminuye, exponiendo al naciente a peptidoglicano. Queda disponible para que la LYTA inicie la hidrólisis de la pared. La degradación de la pared conduce a la lisis y liberación de LYTA desde el citoplasma. Constituye una cascada lítica produciendo acumulación de LYTA extracelular. Por último, la autólisis se gatilla cuando la LYTA extracelular alcanza el 30% del total, conduciendo a la lisis total de las células en el cultivo. Aquí miramos lo que es la autólisis y lo que es su identificación. Aquí podemos observar lo que es un Streptococcus mitis, que a diferencia del Streptococcus pneumoniae. En el caso de la neumolicina, que presenta una acción de una toxina citoplasmática que forma poros en la membrana celular de célula huésped, estimula la liberación de mediadores inflamatorios, TNF, interferón alfa, interleucina 1B, óxido nítrico, interleucina 8, prostaglandina y leucotrienos, paraliza las cilias y participa en la evasión del sistema inmunológico. En lo que es biofilm, durante los 3 primeros años de vida, alrededor de 1 a 3 niños, de los 3 niños desarrolla uno o más episodios de otitis media crónica, conduciendo a la pérdida de audición. En ellos se ha detectado biofilm por neumococos. Numerosos estudios están efectuando usando chinchillas como modelo experimental de otitis. Se han propuesto que biofilm in vivo está entrelazado con la red extracelular de polimorfos nucleares. El tratamiento con DNasa reduce la masa de biofilm, la expresión de las cápsulas asociadas con la disminución de la formación de biofilm. La regulación de la expresión de las cápsulas se produce durante el crecimiento de adherente. Streptococcus pneumoniae es capaz de usar ácido ciálico como única fuente de carbono y ello es importante durante la colonización neumocóxica. Por lo tanto, la neuraminidasa NA está involucrada en la formación de biofilm. El estado de portador convierte al desarrollo de biofilm como un factor persistente en oposición al factor de virulencia por C. Y miramos lo que es la formación de biofilm en la colonización. Y siempre lo que es la estructura de lo que son los diferentes componentes de virulencia del estreptococo. Y dentro de la transmisión, se transmite con facilidad de persona a persona a través de gotitas de saliva. La difusibilidad aumenta durante el curso de infecciones respiratorias por tos y aumento de secreciones. El contagio se produce por contacto próximo prolongado y aumenta en espacios cerrados, es decir, en salas, en cunas, aglomeraciones, albergues, prisiones, hogares de ancianos. El riesgo aumenta en colegios, lugares de trabajo e incluso en hospitales. La incidencia es elevada en lactantes de 2 años y baja en adultos jóvenes, y en la tasa se eleva luego a los 55 años. Esta incidencia alcanza el máximo en invierno y desciende en verano. La dinámica y la epidemiología de la infección neumocóxica depende de la colonización de la nasofaringe, de la capacidad de producir factores de virulencia, entre otros. Dentro de la patogenia está la adherencia y colonización, su diseminación, resistencia a la fagocitosis y la desintegración y lisis bacteriana que presenta un daño celular. Dentro de la adherencia, por neumococo puede adherirse al epitelio respiratorio y moco. Cuando la bacteria entra en actividad nasal, la carga negativa de la cápsula la protege de ser atrapada al moco y así alcanza la superficie epitelial.
Las cepas transparentes o cápsulas delgadas con menor adherencia favorecen la colonización inicial. Las proteínas de superficie, en este caso proteínas de superficie C, se unen a componentes secretor de las células epiteliales. El PAVA une a fibronectina y ENO une a plasminógeno. El pochocolin actúa un factor activador de plaquetas de células epiteliales o endoteliales. Lo que es la serin proteasa tiene gran influencia sobre la colonización. La proteasa aumenta en la adhesión del epitelio. La intervención de la agregación celular favorece la formación de biofilm. Las enzimas post-colonización clivan azúcares de células humanas y son potenciales receptores para la adherencia. Dentro de los nutrientes, la supervivencia en los tejidos requiere la capacidad de adquirir nutrientes, regular el metabolismo, la expresión de genes de virulencia, oligopéptidos, capturan hierro, magnesio, zinc, la internalización y la translocación a través de células epiteliales y endoteliales, uniéndose a receptores en células epiteliales. También causan translocación a través del endotelio, barreras hematoencefálicas en meningitis. Una muerte celular a causa de la neumolicina. Una toxina colesterol dependiente produce la muerte de células epiteliales, permitiendo el acceso del subepitelio y así la diseminación. La evasión de varios factores ayuda a evitar la respuesta innata y adaptativa en el caso de la cápsula, que evita la fagocitosis, la PSP-C, que protege la bacteria de acciones de complemento al unirse a proteína H. La PSPA protege la acción del complemento por unión de la lactoferrina, así resguardada a la subbacteriana. La IgA1 proteasa inactiva human IgA. Bueno, todos estos son los factores de virulencia a nivel de la meningitis, y es que la patogénesis de neumonía infectiva, en el caso de la neumonía está la aspiración, inhalación, inoculación, colonización, a nivel hemático, y lo que es la desintegración. Aquí lo vamos a explicar más adelante, lo vamos a seguir hablando de este tema. Ya en el caso a nivel pulmonar, y es que el neumococo puede llegar al parenquima pulmonar a través de inhalación de microgotas de Flonge, por aspiración de secreciones respiratorias o digestivas, por diseminación hematógena, por contigüidad. El primer paso en neumonía neumocóxica consiste en la colonización de la orofaringe, fenómeno que ocurre predominantemente por colonias de aspecto opaco. El agente debe sobrepasar los mecanismos de defensa del tracto respiratorio, que incluyen células secretoras de moco, reflejos de epiglotis, cilios, tos, polimorfonucleares, macrófagos y oxoninas, complementos y anticuerpos locales. Los neumococos es el serotipo del patógeno extracelular capaz de producir enfermedad solo hasta que permanezcan fuera de la fagocitosis. Dentro del estreptococo neumoniae adherido a células endoteliales, atraviesa la barrera del cerebro y el líquido cefalorraquídeo, libera citoquina y proinflamatoria. Dentro de la patogenia de la meningitis neumocóxica, primero el neumococo adhiere y coloniza en la nasofaringe la proteína de unión a colina. Es un importante factor para la adhesión. La neuromidasa puede incrementar la adherencia exponiendo a receptores celulares de la superficie. La proteasa IgA1 puede proteger de los anticuerpos específicos durante la colonización. El receptor IgR está involucrado en la translocación de la Ig a través de las células epiteliales. Después de iniciar la bacteremia, el neumo puede evadir la opsofagocitosis. Las proteínas de superficie inhiben la activación del complemento. La neumolicina reduce la actividad opsónica del suero. La invasión del líquido cefalorraquídeo requiere primero la adhesión de células epiteliales. El switching, secuencia de variación de fase pareciera ser un parenquitoso del neumo para adaptarse a los cambios del ambiente. El neumococo sobrevive una vez que alcanza el líquido cefalorraquídeo porque la concentración de Ig es baja y los componentes del complemento están ausentes. La autólisis de neumococo como
Así también en el tratamiento permite la liberación de productos bacterianos que estimulan la liberación de factores proinflamatorios en el huésped. Dentro de lo que es la otitis media, presenta lo que es una inflamación que es la responsable de morbo y mortalidad en caso de la infección. Es decir, todas estas enfermedades se van a presentar con una adhesión y colonización, una multiplicación bacteriana y una lisis bacteriana. La virulencia de neumococo parece estar relacionada con la hiperreacción y desregulación de la respuesta inflamatoria del sistema inmune frente a la bacteria. Estos son datos estadísticos, pero bueno, no queremos hacer mucho énfasis en esto. Ahora, dentro de lo que es la prevención, los trabajos recientes revelan el alto porcentaje de resistencia en cepas de Streptococcus pneumoniae, tales como penicilina, con un 34.2%, trimetoprim, sulfametazol y la eritromicina. Y sumado la exacerbada respuesta inflamatoria, surgió la necesidad de una vacuna para prevenir contra infecciones por Streptococcus pneumoniae. Los anticuerpos contra la cápsula son muy efectivos, pero existe alrededor de 90 serotipos diferentes. Actualmente existe una vacuna de 23 valentes contra el polisacárido capsular. La vacuna se construyó usando los 23 serotipos más comunes. La vacuna es muy efectiva en jóvenes y menos en ancianos. El conjugado A7 valente está disponible desde el 2000 y es efectiva en niños. Las nuevas vacunas están focalizadas sobre las proteínas de superficie, ya sobre la PSPA y la PSPC, y sobre la citolicina, la neumolicina. En Argentina se están estudiando los clones de PSPA. Es necesario el diseño de vacunas adaptadas a cada región según el serotipo prevalente. Dentro del diagnóstico directo, dentro de la recolecta de muestras está el test Kellum de la muestra de presuntivo, el examen directo para diplococos, también se estudia en agar sangre y agar chocolate, se incuba a 37 grados centígrados sobre 24 horas con un 5% de CO2. Se observan lo que es a nivel macroscópicas, lo que son la morfología de las colonias, y a nivel microscópico lo que son los diplococos en la coloración de Gram. Las reacciones de catalasa, siendo negativa, se realiza lo que es el test de sensibilidad a optiquina, que si es sensible, se presenta la solubilidad en bilis a nivel intermedia con una prueba confirmatoria y un test de Kellum para lo que son las colonias aisladas. Esto es todo en este video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. También te invitamos, puedes dejar tus comentarios y puedes compartir este video.